conferencia con un tema que ha transversalizado toda nuestra jornada, que es precisamente la nueva longevidad. Entonces vamos a profundizar en esta temática y a reconocer pues cómo podemos vivir con calidad cada etapa de la vida, porque eso tiene injerencia en cómo vivimos nuestra vejez. Bueno, nuestra ponente va a ser Claudia Mercado Mesa y bueno, ella es médico y cirujana general, magíster en gerencia en salud de la Universidad del Bosque, tiene formación en acupuntura, moxibustión y medicina integrativa, es docente de diplomados sobre el cuidado al adulto mayor, tiene experiencia en cuidados paliativos en casa, ha ejercido como médica hospitalaria en la Clínica de la Mujer, fue auditora médica de Café Salud, capacitadora médica en el laboratorio Novartis y médica en salud ocupacional en la IPS Asesorías y Servicios en Salud Ocupacional ASO. Actualmente ejerce como médico independiente y pertenece a la Fundación Colombiana de Ética y Bioética. Bienvenida, Claudia. Tienes el control ahí para pasar las diapositivas. Buenas tardes, días tardes, todavía no es tardes. Continuando con este hermoso tema, yo voy a hablarles sobre la nueva longevidad. La nueva longevidad realmente es algo que apenas estamos como empezando a charlar, a hablar y a entender. Yo voy a hacer una pequeña como introducción con una experiencia que tuve ahorita el sábado pasado, como para abrirnos un poco la mente de qué es la nueva longevidad. Resulta que ahorita el fin de semana pasado hubo el Festival Cordillera, yo creo que muchas saben que fue el sábado y el domingo. Yo me fui, pues nos fuimos mi esposo, mi hija, al Festival Cordillera el sábado, porque el sábado se presentaban artistas que fueron de mi época. Había realmente las personas que estuvieron, la mayoría de las personas pues eran más de 50, muchísimos. Realmente no había gente ni de 18 ni de 20, la mayoría éramos personas más 50. Y se presentaron artistas muy conocidos, Miguel Bosé, Carlos Vives, se presentó también Rubén Blades. Qué espectáculo que nos dieron estos tres artistas. Rubén Blades, él dijo, yo tengo 77 años. Miguel Bosé debe estar más o menos por esa edad y Carlos Vives era el jovencito del grupo con 64 años. 64 años tiene Carlos Vives. Miren, lo que fue Miguel Bosé y Carlos Vives, eso parecían o sea, una hora solo bailando, solo cantando, un espectáculo de verdad que nos dejó asombrados, hermoso, hermoso todo. Miguel Bosé se movía impresionante, él tiene un poquito una situación en la voz de hace muchos años a nivel de las cuerdas vocales, pero bueno, eso no es un impedimento. Entonces, ¿a qué voy? A que eso es la nueva longevidad. Estos personajes están bien física, mental, emocionalmente. Rubén Blades no bailó mucho porque pues, su salsa es un poco lenta, pero se veía más joven que inclusive que a Miguel Bosé. Entonces, esto es la nueva longevidad, poder llegar a los 70, a los 80 en buen estado general de salud, con los achaques normales, obvio, porque nosotros desde que nacemos empezamos a envejecer. Eso es un hecho, eso es fisiológico, eso no tiene vuelta de hoja. Entonces, pero es eso, poder hacer lo que se debe hacer en el momento que se va a hacer, con toda la alegría, con todo el impulso. Bueno. Entonces, con esta introducción que ya saben de qué se trata la nueva longevidad, bueno, la nueva longevidad redefine el futuro. ¿Qué es longevidad? Longevidad es alcanzar una edad avanzada. Y en estos momentos estamos llegando fácilmente a los 80, a los 90 y a los 100 años. Eso ya realmente y no solamente en Colombia, sino en todo el planeta. Son
En cuanto digamos, al ser longevo, no es una cuestión nueva, digamos, en el sentido de que no existieran longevos en épocas antiguas. En épocas antiguas, digamos en la época de estos grandes personajes, Aristóteles, Platón, Sócrates, estudios que se han hecho han comprobado que estas personas tenían más de 60 años. Miguel de Cervantes Saavedra, escritor, autor del Don Quijote de la Mancha, se dice que él escribió este libro más o menos sobre los 60 larguitos y que el personaje de Don Quijote tenía ya más o menos una edad así entre 60 y 70. Lo que pasaba es que este era un grupo realmente muy pequeño. En esa época los longevos eran muy pocos, inclusive los emperadores romanos eran personas de más de 60 años. Entonces, ¿y qué pasa? Ahora es todo lo contrario, ahora es una población que va en aumento cada día. Bueno, es un nuevo paradigma, claro, esto es un nuevo paradigma para todo el planeta. ¿Por qué la humanidad vive más? Y mejor lo coloqué entre paréntesis, en interrogatorio, ahorita les digo por qué. ¿Por qué estamos viviendo más? ¿Por qué? Porque tenemos salud. Ese es como el factor principal para vivir más. Y salud en general, o sea, salud física, mental, emocional, espiritual. ¿Y por qué está dado esto? Por los avances de la ciencia, por los avances de la ciencia médica. Antes, fácilmente, una persona cuando no existían los antibióticos se moría de una bronquitis y de una bronquitis leve. Ya cuando llegaron fue otra cosa. Las vacunas, los tratamientos, hoy en día enfermedades crónicas como la hipertensión, como la diabetes, son fácilmente controlables desde que pues, la persona sea juiciosa y el médico también sea juicioso en el tratamiento. Entonces, estas personas con enfermedades crónicas que pueden comenzar a tempranas edades, 30, 40 años, si son controladas y pasan los 60, van a tener buena salud, a los 80, a los 90 y a los 100. Se vive mejor, lo coloco en interrogatorio porque depende, y más adelante vamos a ahondar, eso depende del curso de vida que ha tenido el ser humano, esa persona. Importantísimo, que yo creo que ya lo dijeron en las anteriores charlas, hoy en día ya quitémonos de la cabeza el decir el ancianito, la viejita, no. Hoy somos personas mayores o adultos mayores, más de 65, más de 60. Pero también depende de cada país. Por ejemplo, Turquía se es adulto mayor a partir de los 55 años. Sí, en Grecia a los 70 y así, dependiendo de cada país. Según la Organización Mundial de la Salud, más o menos a los 60 años o 65, pero hay un promedio, lo último que se ha estudiado es que es a partir más o menos de los 67 años cuando ya se habla de persona mayor o adulto mayor. Bueno, la idea pues lógicamente es llegar a una longevidad activa, una longevidad con propósito, una longevidad en la que simplemente cambiamos roles, tenemos nuevos roles en la vida después de haber trabajado, después de haberse pensionado o después de haber dejado la empresa que se estaba dirigiendo, etcétera. Importantísimo, obviamente, la postura optimista y amable de los años por vivir. Obviamente, toda esta parte emocional va a influir directamente en cómo vamos a envejecer. Envejecer no es lo que era antes. No son más años, sino es vivir mejor. Es decir, si llegamos a los 60, a los 65 años o más, vamos a vivir mejor desde que se pueda, desde que tengamos la salud, hacer lo que no pudimos hacer antes porque estábamos en un trabajo, en una labor, teniendo que generar ingresos para cuidar la familia, para cuidar a los hijos. Pero cuando esa etapa ha pasado, porque tenemos 3 etapas en la vida, ¿no? Niñez, adolescencia, la adultez, después viene la segunda, que es después de que uno se gradúa, empieza a trabajar, y la última, que es la del adulto mayor, la tercera etapa, que es la última de la vida. Esa tercera etapa sí es la última de la vida. Se puede y se debe aprender a envejecer, exactamente, se puede. Todo depende de nosotros, de nuestra salud, y aprender, eso es importante. Bueno. Hay una serie de dimensiones que definen la nueva longevidad.
bueno, vamos a tener una mayor autonomía, eso es lo ideal, ser autónomos, poder vivir solos si es posible, poder estar bien en términos generales. Estilo de vida saludable, como yo les decía, para llegar a los 80, 90 o 100 años, debemos tener muy buena salud física, mental, emocional y espiritual. En este estilo de vida saludable, en estos momentos los médicos estamos haciendo mucho énfasis. ¿Por qué? No solamente para cuando lleguemos a los 60, 60, no. Hoy en día, más 50, o sea, lo ideal es que cuando nosotros lleguemos a los 50 años, y si es posible antes, si no es, nos preocupemos y ya pensemos nosotros, bueno, miércoles, ya estoy pasando los 50, me estoy acercando a los 60, tengo que hacer algo, tengo que cuidar mi salud, tengo que cuidar mi cuerpo, mi cerebro, absolutamente todo este conglomerado. Entonces, hay 4 como, digamos, puntos importantísimos para tener buena salud física y mental. Primero que todo, hacer ejercicio. El hacer ejercicio, miren, es de lo más importante, porque nos va a nutrir cerebro, nos va a nutrir absolutamente todo. El ejercicio, es importante que no nos pongamos a trotar o a correr, porque pues sin tener, digamos, como una guía, o sea que si tenemos 65 años, entonces me voy a trotar el parque. No, o sea, todo tiene que ser medido, medido y hacerlo en forma adecuada. Lo ideal es uno, de pronto, como para organizarse, yo siempre les digo a mis pacientes, no, mire, contrate una de estas personas, un fisioterapista especializado en adulto, que le pueda a usted dirigir, al menos enseñarle qué ejercicios tiene que hacer, tanto cardio como de fortalecimiento. Es importantísimo el fortalecimiento muscular porque pues realmente se pierde músculo rapidísimo. Desde los 40 años empezamos a perder músculo y eso es importante porque si no nos cuidamos, pues cuando lleguemos a los 80, pues van a haber una serie de problemas a este nivel. Entonces, importante el ejercicio físico, además, porque el ejercicio físico nos nutre y nos ayuda a que haya neurogénesis, es decir, la producción de neuronas y la neuroplasticidad, que es la conexión que tiene que haber entre las neuronas. Entonces, el ejercicio, sobre todo el cardio, nos va a ayudar a ese proceso. El otro punto importante es la alimentación, nutrirnos bien. Hoy en día realmente es muy fácil hacer una serie de menús. Yo creo que todos y todas han escuchado la dieta mediterránea, que está muy de moda, frutas, verduras y proteínas. Obviamente esto hay que adecuarlo para cada persona, o sea, no todo el mundo tiene que comer lo mismo, esto depende también de cada organismo. La nutrición, consumir alimentos que nutran el cerebro, importantísimo. ¿Por qué hablo tanto y hago tanto énfasis en el cerebro, en la nutrición cerebral? Cuando nosotros lleguemos a los 70, 80, 90, ¿qué pasa? Como se ha alargado ese periodo, resulta que las demencias, la mayoría de las demencias, comienzan después de los 70 años. Entonces, por eso en épocas pasadas no era el boom de las demencias, ahorita estamos en epidemia de demencias. ¿Qué pasa? Existen epidemias congénitas, genéticas, como por ejemplo el Alzheimer, que se presenta en muchas personas a los 40, 50 años. Estas personas no viven mucho tiempo, mueren muy rápido, pero el resto de demencias, la mayoría y la principal, la que en este momento se está, digamos que es la que está de moda, que es el Alzheimer, ella sí generalmente puede empezar después de los 70 o a los 80 o a los 90. Entonces es importantísimo que nosotros empecemos a cuidarnos y a cuidar a nuestro entorno para realmente fortalecer nuestro cerebro y evitar pues estas cosas. Hay alimentos que nutren el cerebro, muchísimos alimentos, el omega 3, bueno, el aceite de oliva virgen, bueno, esa es otra clase, esa es otra clase de la nutrición. En tercer lugar, tenemos la
el dormir, por favor, tenemos que aprender a dormir bien. ¿Y qué es dormir bien? Poder llegar a ese sueño profundo, a ese REM, que es cuando se mueven los ojitos así, ese es el sueño profundo, llegar a ese sueño, y lo ideal es que sea, por ejemplo, unas mínimo unas 6 horas de ese sueño profundo. ¿Por qué? Porque en el dormir, ¿qué va a pasar? El cerebro se desintoxica en esas etapas de sueño profundo. Entonces, el cerebro va a dejar, digamos, a dejar allá como guardadito, allá en depósitos, lo que necesita ese cerebro, lo que necesita esa persona, y desecha lo que no le sirve. Entonces, ¿sí? No, fácil, porque tú eres de las personas que dicen, no, es que yo no estoy durmiendo bien, yo duermo 2 horas, me despierto, me cuesta trabajo volverme a dormir, me levanto cansada. Esto se da cuenta, o sea, realmente la falta de sueño, pues sí es digamos, y es muy común, ¿no? Es muy común. Entonces, necesitamos hacer ese detox cerebral durante el sueño y hay que hacerlo. Entonces, las personas que tengan problemas de sueño, es importante que consulten a una persona que les pueda ayudar en esta labor. O sea, hay muchas maneras realmente de poder ayudar sin necesidad de tomar pues, medicamentos para esto. Se pueden hacer, digamos, se puede mejorar de muchas otras maneras. El cuarto factor importante es la socialización. Nosotros poder estar rodeados, socializar, no encerrarnos, no ser de esos ancianos de épocas pasadas que se sentaban o los sentaban los hijos, los nietos, frente a un televisor en una sillita muy cómoda y con una mantica en las piernas a ver el programa. No, o sea, eso ya no, necesitamos socializar, necesitamos sobre todo después de los 65 años crear grupos, reunirnos con los amigos, salir a ver una película, tomarnos un café, viajar, salir a juegos, organizar juegos en casa, salir a bailar, o sea, socializar. Socializar, eso es un alimento impresionante para nuestro cerebro y para nuestro cuerpo. Entonces, acuérdense de esos 4 pilares: socializar, alimentación o nutrición, ejercicio y dormir bien. Bueno, otra dimensión importante que tenemos que tener en cuenta es la espiritualidad para llegar a esa positiva longevidad. Es importante que nosotros tengamos una base espiritual, algo que nos arraigue, o sea, no importa si es musulmana, si es judía, si es católica, no, pero tener una base espiritual, eso también forma parte de que el ser humano se sienta bien en todas sus dimensiones. Interacciones con el entorno, esto es importantísimo. ¿Esto qué significa? Que para poder llegar a esos 80, 90 o 100 años, tenemos que haber tenido una vida muy buena desde que nacimos. ¿Qué quiere decir esto? Si la persona vivió en un ambiente donde hubo dificultades, por ejemplo, dificultades económicas, en donde la falta material de las cosas nos llevó a que la persona no pudo estudiar, que la persona no se pudo desarrollar, que tuvo que dedicarse a una serie de oficios desgastantes, inclusive físicamente, mentalmente, en esos ambientes en donde había donde hay hogares disfuncionales, ambientes en donde solo se ve la pelea, todas estas cosas que uno ve a diario de cosas realmente tristes en las familias, ambientes en donde pues no hay la plata para nada, en donde las personas, donde hay problemas de drogadicción, de alcoholismo, pues esta persona que ha crecido en estos ambientes, pues realmente no se puede pensar que llegue a unos 80 años bien, porque si no hubo un alimento para realmente poder estar bien,
un alimento que nos nutriera, hablando de la alimentación nomás, imagínense, que no nos nutriéramos bien, son personas que se enfermaron de pronto, se enferman a tempranas edades, o que no tengan un seguro social, que no tengan manera de ir a un médico, pues las enfermedades no les van a permitir que lleguen ni siquiera a los 50 o 60 años. Entonces, ese entorno es importantísimo, porque uno habla de la nueva longevidad y uno dice, uy, qué rico, qué chévere, pero no todo el mundo va a llegar a eso si no existen, digamos, estos factores. Las relaciones sociales y afectivas, como les decía ahorita, importantísimo socializar. La ocupación, ocuparnos todo el tiempo. Que listo, la persona se pensionó, como aquí en Colombia las mujeres a los 57 años, los hombres a los 62, listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí pensamos nosotros, inclusive desde los 50 años, en el punto, en el punto del proyecto de vida. Esto hay que hacerlo, hay que hacer el proyecto de vida cuando tengamos ojalá 50, 55 años. Cuando no lo vayamos a hacer ya cuando nos hayamos pensionado, no, tengámoslo ya organizadito. Entonces, listo, yo me voy a pensionar, pero bueno, entonces ¿yo qué quiero hacer? Listo, resulta que nunca por mi labor, por mi trabajo, nunca pude estudiar alemán, inglés, francés, listo, póngase a estudiar un idioma. ¿Qué quiero aprender a tocar un instrumento? Póngase a aprender a tocar un instrumento. Que quiero hacer un emprendimiento, no sé, poner una floristería, una panadería, hágalo, hágalo. Si tenemos buen estado general de salud y si hay la platica, pues hagámoslo, hagamos, o sea, hacer lo que queremos que nunca pudimos hacer. Hay personas que me dicen, no, es que yo quiero estudiar historia del arte, listo, matricúlese en la universidad a estudiar historia del arte. Todo, es que ocupémonos en todo lo que queramos, es importantísimo esta parte de la ocupación. Las personas, por ejemplo, que no son pensionadas, que no recibieron una pensión porque pues trabajaron en una empresa, lo mismo, deleguen, digamos, esa empresa a los hijos, no sé, viajen, si quieren conocer el planeta y pueden, pues háganlo, o si quieren conocer solo Colombia, háganlo, mire, el solo. Y miren que no necesariamente tiene uno que salir fuera de su país o de su ciudad, Bogotá. Yo puedo ir a Chía y el solo hecho de ir a Chía va a hacer que mi cerebro, si yo voy con esa mente, con ese ambiente como de observar las cosas, de mirar todo, de escudriñar cada rincón del pueblo, eso está bien. Tampoco necesitamos irnos para la China. No, vayámonos para Cali, para Santa Marta. Ahí, en ese solo punto, ya uno tiene una ganancia a nivel cognitivo, a nivel físico impresionante. Entonces, tranquilas, podemos ir nomás a Chía. Bueno, sí, porque a Tabio, exactamente, a Guatavita, a Sopó, a comer allá en Alpina. Todo eso es vivir cada momento de la vida bien, estando bien, vivir cada instante, pero así vivirlo a conciencia, ser felices. Bueno, no existe un adulto mayor típico, no, porque como les decía, en los entornos de vida, etcétera, etcétera, no va a dar lugar a que haya un adulto mayor típico. Impacto económico y demográfico. Es importante que sepamos que el envejecimiento poblacional es predecible y medible, no como por ejemplo el cambio climático, que ese no, o sea, eso no se puede medir ni predecir, al menos hasta ahora no, o la inteligencia artificial no, pero esto sí, se pueden hacer estadísticas, eso ya se está haciendo en Colombia y en todo el mundo. Hay más adultos mayores que niños, claro, ese es un problema grave. Está en aumento los adultos mayores de más de 65 en adelante y el índice de natalidad está bajando, pero así, impresionante, es impresionante y en todo el planeta. Exacto, iba para eso. Las familias jóvenes hoy ya no quieren tener hijos, sino perritos y gaticos.
y eso lo vemos en todas partes, en las calles, en los parques. Qué tristeza, porque vamos a llegar, por ejemplo, al año 2050, en los que realmente niños, adolescentes de 14, 18, jóvenes de 20 años, ya no vamos a ver, muy poquito, pero sí, los adultos mayores vamos a ser muchos. Entonces, es una desproporción demográfica que pues obviamente los estados tienen que encargarse de esto. Bueno, obviamente el estado tiene que encargarse de todo este manejo de los sistemas pensionales, laborales. Este último punto, en lo que se refiere a estado cognitivo, experiencia, sabiduría y habilidades blandas, ¿qué pasa? Cuando se llega a ser un adulto mayor, sabemos que una de las principales características, aparte de la salud, es la sabiduría. Todo adulto mayor es sabio, sabio en cualquier aspecto, profesional, lo que sea, es sabio, hay una sabiduría que hay que explotar. Fuera de eso, hay una experiencia de vida a todo nivel, como profesional, como papá, como mamá, en lo que sea. Y si hay un estado cognitivo bueno, perfecto. Habilidades blandas, ¿qué son las habilidades blandas? Son competencias personales o interpersonales, como por ejemplo la empatía, la comunicación, el liderazgo, que hacen, digamos, este conjunto hace que uno pueda interactuar con otras personas y apoyar a grupos. Es decir, estamos en condiciones, después de pensionado, a partir de los 65, de formar grupos con personas de 30, 40 años y trabajar en equipo. Eso se puede hacer hoy perfectamente y eso se está viendo ya en muchas partes del mundo. Ahí. Bueno, aquí ya hablo un poquito de lo que es el Estado y las políticas necesarias para afrontar esta nueva longevidad. Garantizar pensiones dignas, eso es importantísimo. Permitir que continúen siendo activos, entonces hablamos ahí de que las empresas pues realmente permitan, digamos, esa actividad de los seniors en sus diferentes proyectos. Hay que ser flexibles, el Estado tiene que ser flexible, los gobiernos tienen que ser flexibles, hablar de jubilaciones graduales, incentivar a quienes deseen trabajar más años, es decir, que si la persona llegó a su edad de pensionarse, pero ya quiere seguir, se siente bien o él quiere seguir, se siente bien, permitirles que continúen, Eso ya depende de las políticas de cada estado. Por ejemplo, en Canadá, las personas se pueden pensionar cuando quieran. Mi hermano vive en Canadá y él nos cuenta que en el trabajo de él trabaja con personas de 70 y 80 años y trabajan perfecto. O sea, obviamente hay que hacer una capacitación en tecnología y inteligencia artificial, pero está el cerebro de ellos. Entonces, imagínense, si estos países ya están en ese proceso, nosotros ahí ya estamos empezando. Bueno. No. Sí, exacto. Sí, claro, en el sector público sí te tocó. Sí, que dan esa opción. Bueno, en Bogotá hay un plan estratégico 2024-2027 que incorpora la nueva longevidad como eje de la política pública para incorporar, o sea, ya estamos comenzando. Ay, ya me falta la última, ya. Esto para terminar, miren, esto es actual, estos datos son súper actuales, de ya. Ahorita el 28 de agosto hubo una reunión, o sea, se creó hubo como una especie de reunión que organizó Porvenir, que pertenece al Grupo Aval, en unión con la Universidad del Rosario, para crear el premio Innovar, que es Innovar Mayor. Eso es ahorita, eso es reciente. ¿Y en qué consiste ese incentivo Innovar Mayor o ese premio? En incentivar a las empresas, visualizarlas, a esas empresas que están en este momento ya en Colombia, colaborando en ese proceso con el adulto mayor.
ingresándolos a sus empresas y todo eso. Eso ya lo está haciendo Porvenir en alianza con la Universidad del Rosario. Entonces, esto es actual, esto es de hoy, mejor dicho. Entonces, vemos aquí rápidamente en las grafiquitas arriba, en Colombia en este momento hay 8.1 millones de adultos mayores de 60 años y eso equivale al 14% de la población. Mujeres, como siempre, pues somos más, 55%, hombres 45%, se encuentran pensionados el 22%. Empleabilidad en estos momentos en cuanto a adulto mayor, el 55% de las empresas reporta que los mayores de 60 años representan entre el 0 y 5% de su personal, nada. Entonces, esto es lo que se quiere superar. Entonces, vamos a ver para el 2027 cómo está esto. El 86% de las empresas manifestó estar dispuesta a contratar adultos mayores, miren. No, y ahorita con los incentivos de esos premios, pues más. El 68% de las empresas valora la experiencia como principal aporte de los adultos mayores. Imagínense, ya eso se está hablando. Emprendimientos, ahí también calificaron, hicieron el estudio, 15% de los adultos mayores desea formar su propio emprendimiento aquí en Colombia. Las mujeres manifestaron una mayor preferencia por tener una independencia económica. 30% de las mujeres no lo hacen por dedicarse a las responsabilidades familiares, el 20% del total de las micro ganancias son de personas mayores de 60 años. Bueno, de los desafíos para vincularse laboralmente, pues están las barreras tecnológicas, 75.4% hoy, condiciones de salud, 40.4%, adaptación al cambio, 49.1%, pero esto lo podemos revertir, obviamente. Enseñando, capacitando a las personas. Bueno, ya las conclusiones, ya les dejo. La longevidad puede ser una oportunidad si la vivimos con salud, autonomía y propósito. Acuérdense de los propósitos. El reto de envejecer deja de ser un problema para convertirse en una meta colectiva. Eso ya no es individual, es colectivo de todos. Y construir una sociedad donde vivir más signifique vivir mejor. Para llegar a eso, puede ser un poquito lento y complicado, pero se puede. Si hay la voluntad de todos, de los diferentes gobiernos de todo el planeta y pues de todos nosotros. Bueno. Obviamente sí, los empresarios, claro. Gracias, Claudia. Doctora Claudia, vamos a hacerte primero las preguntas virtuales y ya ahorita proseguimos con las preguntas del auditorio. La primera pregunta es: ¿qué dinámicas podemos plantear para mantener la salud cognitiva y prevenir la demencia? Sí, prevenir. Muchísimas. Hoy en día hay tanta actividad para manejar nuestra condición. Miren, así para nombrarles rápidamente, la musicoterapia. La musicoterapia, ya sea bailar, cantar, tocar un instrumento, eso es espectacular. Todos los neurocientíficos lo aconsejan. Imagínense, se reúne cantar, bailar, tocar un instrumento, eso es de lo mejor, es de lo mejor. Todos los juegos, hay muchísimo juego de mesa, el ajedrez, el dominó, hacer rompecabezas, el ejercicio, como les decía antes, y son cosas muy fáciles. Viajar, ir a Chía, ir a Tabio, todo eso forma parte de ayudarnos a nutrir nuestro cerebro y que produzcamos más neuronas y más conexiones y evitar la demencia. Socializar, esos 4 pilares que yo les comentaba, dormir bien. La segunda pregunta virtual: ¿cómo podemos mantener la motivación y el compromiso con un enfoque saludable y longevo? Motivación, eso nos toca a todos. Nos toca a todos porque como esto es un nuevo paradigma, entonces debemos empezar por casa, por familia. Tenemos que empezar por nosotros mismos, con los vecinos, con los papás, con los tíos, con los abuelos, con todo. Nos toca a nosotros empezar a hablar de este tema y empezar a motivar. Bueno, continuamos con 2 preguntas del auditorio. Un largo rato sobre el cerebro, pero faltó, tú no enunciaste la alimentación, la parte de sí. comida para el cerebro.
realmente estamos muy interesados, pues yo estoy muy interesada en conocer eso, porque mi alimentación es saludable, pero realmente dentro de esa alimentación no conozco nada para el cerebro. Mira, las frutas, las verduras, los pescados son impresionantemente nutrientes para el cerebro. Hay unos más que otros, obviamente. Por ejemplo, el omega 3. El omega 3 no lo produce el cuerpo humano, tenemos que adquirirlo de la dieta. El aceite de oliva, como les decía, extra virgen, también está dentro de esto. Los frutos secos, toda la familia de las almendras, toda esta familia es impresionante. ¿Cómo se llaman? Brasileras, las nueces del Brasil. Yo leía que las nueces del Brasil son cultivadas en Brasil en una tierra que tiene un nutriente impresionante. Entonces, todos esos productos secos son impresionantemente buenos. El aguacate muchísimo. Los frutos, todo lo que son frutos rojos, los arándanos, impresionante, las fresas. ¿La fruta de qué calidad? No, desde que estén buenas, ¿no? O sea, la fruta que esté fresquita, obviamente, fresquita, claro. Pescados, impresionante. Hay muchos más, pero eso es lo que os digo, eso es otra clase. Esa es otra clasecita. Bueno, vamos con una última pregunta. Sí, yo quisiera, Claudia, que repitieras las conclusiones que yo me quedé en construir una sociedad mejor. ¿Cuáles son las otras conclusiones? Espérate, porque esa sí toca volver a colocar el… ya. Mira, Adrianita. Sí, son esas tres nomás. La longevidad puede ser una oportunidad si la vivimos con salud, autonomía y propósito. El reto de envejecer deja de ser un problema para convertirse en una meta colectiva y construir una sociedad donde vivir más signifique vivir mejor. Tarea de todos. Claro. Sí. Calidad de vida. ¿Sí? Adrianita. Listo. Julián. Bueno. Julián. Listo. Vamos a continuar. Una oportunidad a los señores de hablar hoy. ¿Cómo? Que le den oportunidad a los señores de hablar hoy. Sí, por favor. Ahorita mencionaste que la población en Colombia, el 14% de la población en Colombia es adulto mayor, es mayor de 60 años. O sea, ¿tú sabes cuántos de ese porcentaje, o los 8 millones que tú dices, cuántos tienen salud completa? No, esa estadística sí, no, inclusive no la revelaron. A lo que yo iba es que tú hablas de las personas que tienen salud en esa edad y los que no tenemos una salud completa a esa edad, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque salud completa en el sentido física. Físico y mental, todo. Ya. O sea, que los que no tengan salud, ¿qué hacen? Sí, o sea, porque tú mencionaste prevenir para tener la salud. Si llega uno a los 60 y tiene hipertensión, o tiene listo, sí. No sé, es que mira, discapacidades físicas y mentales, ¿qué se puede hacer si ya pasaron los 60 años y no se alimentó con omega 3 y con frutas, nueces del Brasil, hizo ejercicio todos los días? Nunca es tarde para empezar, jamás es tarde para empezar. Y a los 60 años es joven, entonces estás comenzando perfecto. Entonces nunca es tarde. Nunca es tarde para organizarnos. Mira, es que eso es lo bueno de la longevidad, es vivir para un futuro, para nuestra tercera etapa de la vida. Entonces tú ya puedes comenzar, digamos, a alimentarte mejor, más fruticas, más verduritas, hacer ejercicio, dormir bien. Eso lo puedes hacer ya. Obviamente, si eres hipertenso, diabético, controlar esas enfermedades, que estén controladitas, no descuidarse uno de cualquier enfermedad que se tenga. Es cuidarse. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, doctora Claudia, por su espacio, por las reflexiones que nos brinda. Y bueno, en realidad es muy enriquecedor darnos cuenta de que efectivamente pues en nuestras manos está nuestra salud.
Y sin embargo, pues hay que tener en cuenta lo que también nos dices, no es algo ideal, es algo en lo que se está trabajando. No existe el 100% de la salud en una etapa de la vida. Es algo que buscamos, es un ideal. Desde disciplinas como la salud colectiva se plantea que precisamente el estado ideal de salud no existe. O sea, lo que tenemos que buscar es mejorar nuestras condiciones a nivel de salud, tanto física como mental, como a nivel social, trabajar en eso y también generar sistemas donde se pueda envejecer con dignidad. Entonces, pues es también tarea de todos generar estas estructuras para mejorar la calidad de la vejez, porque una cosa es, como usted lo menciona, pues llegar a la vejez, pero con qué calidad de vida estamos en ese proceso, teniendo en cuenta también la diversidad que existe entre países como Turquía. No es lo mismo envejecer en países del norte a envejecer en países del sur global. Entonces, mirar cómo desde las estructuras, desde las políticas públicas, podemos generar unas mejores condiciones de vida para todas las edades. Entonces, muchísimas gracias por su intervención, doctora Claudia.